30 minutos vamos a hablar de economía, vamos a hablar de este informe que nos trae Lugo Ortega, pero que incluye también cómo está pegando Omicron. ¿Cómo está pegando Omicron, la nueva variante del COVID? Bueno, hace poquito leí en un artículo algo que me rememoraba. ¿Se acuerdan cuando faltaba papel higiénico en los supermercados cuando comenzó la pandemia? Primer momento de la pandemia. Y la bandina. Y la bandina. Mira, bueno, faltaban esos productos que era como algo raro, no se entendía por qué de repente era algo que faltaba, no solamente en Argentina, en varios lugares del mundo. Y en un artículo que leí decía, bueno, eso fue probablemente un presagio de todas las rarezas económicas que se avecinaban, porque de ahí empezaron a suceder un montón de, efectivamente, rarezas, y ahora nos encontramos con una nueva situación, que empezó el viernes pasado cuando los mercados internacionales dieron una primera alarma ante un derrumbe, ¿no?, de las bolsas de todo el mundo, porque se daba a conocer esta nueva variante que ya estaba afectando a distintos países de Europa y que se veía, que ya lo hemos conversado, más contagiosa, ¿no?, que podría superar incluso las barreras de la inmunidad impuestas por las vacunas. Entonces ahí tuvimos el primer Black Friday, un viernes negro, donde, digamos, todos estaban esperando la apertura porque el día anterior había sido el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, había sido feriado, y dijeron, bueno, viene un viernes negro para las ventas y empezó en caída. Eso pasó cuando solamente 4 países habían confirmado la positividad de esa nueva variante Omicron. Es una variante que ya hemos dicho, la Organización Mundial de la Salud la denominó con el rango más grave en la escala de analistas, en la escala que es preocupante, ¿no? O sea, el mismo rango como otras variantes detectadas anteriormente, como por ejemplo la Delta, que es muy conocida. Pero no sé si ahora van a tener que agregar un nuevo nivel, o sea, muy preocupante. Por ejemplo, bueno, le pusieron el rango de mayor nivel de preocupación. Luego de esa caída, esa alerta que hicieron los mercados, que es como lo que reacciona más rápido, siempre es lo financiero y la producción y los servicios tienen movimientos más lentos, ¿no? Digamos, pero los movimientos financieros de alguna manera van marcando la pista de por dónde vienen las preocupaciones. Después de ese derrumbe vino un rebote, cierta recuperación de los mercados, pero nuevamente hubo una novedad, valga la redundancia, cuando este martes el presidente de la Reserva Federal norteamericana, o sea, lo que vendría a ser una especie de banco central de Estados Unidos, dio su discurso frente al Senado y planteó nuevas definiciones alrededor del problema de la inflación. Ahora en un ratito voy a hablar con eso, pero de ahí entonces lo que vemos es que es una situación que muestra por distintos caminos que estamos ante esta rareza económica. Por un lado, si se quiere, una economía que, si bien había empezado a recuperarse, la economía mundial después del COVID, incluso más rápido de lo que habían pensado, duró algunos trimestres y empezó a recuperarse, se empezaría a desacelerar. O sea, la preocupación del impacto de la variante Omicron es justamente que impacte donde ya sabemos en la economía real, en el turismo, ¿no?, en los servicios, en el comercio, sobre todo en lo que puede ser el resultado, las consecuencias de las medidas que tomen los gobiernos, como por ejemplo nuevos confinamientos y restricciones a la circulación. Eso, o sea, eso es lo que afecta a los mercados, eso es lo que está poniendo una alerta roja o encendiendo la alarma en los mercados. Claro, que esta nueva variante otra vez, digamos, como cada nueva ola, desacelere, pegue de nuevo en el crecimiento global. O sea, que las perspectivas que había de cierta recuperación económica, que eran limitadas, ahora vamos a hablar también de eso, se empiecen a desacelerar. Pero lo raro de todo esto, lo que aparece como novedoso y más preocupante, yo creo que en este momento que la variante Omicron, es la inflación mundial, que está viendo sobre todo en los países centrales. Acá en Argentina medio que nos reímos un poco, con inflación del más del 50%, ves que Estados Unidos se alarma porque tiene una inflación interanual del 6%, Europa de 4%, decís, bueno, ¿no? Pero es un fenómeno que no hay que mirar con los ojos de la Argentina, sino que hay que mirar con los movimientos de los índices de precios en general, de cómo se mueven. Bueno, eso es una aceleración de los precios histórica.
Por ejemplo, en Estados Unidos el índice de precios al consumidor que decíamos recién aumentó 6,2% en octubre, 6,2% interanual en un año. Es el aumento más rápido que tiene desde 1990. En lo que es la zona del euro, la inflación registró alrededor de un 4,1%, también la más alta en los últimos 13 años. En Reino Unido también el IPC subió 4,2%. En Alemania, uno de los países imperialistas más importantes, alrededor de 4,5%, el nivel más alto desde 1993, y todavía hay algunas regiones donde parecería que no llega la alarma de los precios, que por ejemplo Japón, donde no viene lidiando todavía con esas subas tan históricas y récord en los precios. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué se genera este problema de la suba de precios? Y ahí viene la discusión entre los que dicen, bueno, es por toda la emisión monetaria que metieron los bancos centrales, por las políticas de estímulo, ¿no? Sobre todo acá aparecen los ultraliberales diciendo, bueno, los mega paquetes presupuestarios para inyectar dinero en la economía y eso genera inflación, lo cual es un elemento que es importante y depende de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos es un elemento a tener en cuenta. Pero lo que aparece también, esta rareza, que ya la hemos conversado en una entrevista con Esteban Mercatante, es el desacople que hay entre la oferta y la demanda de mercancías, de bienes. O sea, que hay un cambio en los patrones de consumo, donde, bueno, los confinamientos y sobre todo la salida de la pandemia hace que los consumidores quieran, no sé, aprovechar ese dinero para comprar otras cosas. Antes por ahí podían, no sé, viajar, ir a comer afuera, restaurante, ir al cine, no sé, una serie de consumos que se trasladan hacia bienes materiales y que además lo hemos visto con las ganancias enormes que tuvo Amazon, que tuvo Mercado Libre, todo lo que es el e-commerce, bueno, se traslada a la cuestión de los bienes. Y ¿qué pasa? Bueno, la oferta frente a los problemas que hay para los movimientos y para el comercio mundial no da abasto. Las cadenas de suministro, la forma en que está organizada el transporte entre, digamos, los distintos eslabones entre la producción y la venta, no da abasto a responder esa demanda y vimos las enormes filas que hay en los puertos de Estados Unidos, o que hubo hace unas semanas, para poder repartir, ¿no? Llevar a distribuir todas esas mercancías que estaban siendo demandadas. Todo eso genera tensiones inflacionarias, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, que están también de trasfondo en estos incrementos de precios. Una especie de cuello de botella mundial, digamos, o sea, de cómo circulan las mercancías en el mundo, que en algunos lugares está generando que impacten los precios, digamos. Es exactamente un cuello de botella. Se habla de esto de las cadenas de suministro o las cadenas de valor, o también el just in time, esta cuestión de que por la lógica de la producción y cómo las compañías transnacionales organizan la producción y la distribución en el mundo, ¿no? Intentando reducir los stocks, bueno, el hecho de que sea todo justo a tiempo, bueno, complicó un poco generando esos cuellos de botella. En el medio también tenemos el problema de los precios de los alimentos, que ahí también explica gran parte del aumento de la desigualdad. No solamente el nivel de precios en general, sino que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dice que los precios de los alimentos a nivel mundial se encuentran en sus niveles más altos en una década. Y el Fondo Monetario Internacional pronostica que el año que viene la inflación mundial estará alrededor de un 4,8% en el mundo, promedio del mundo. Es bastante importante. Lo que aparece entonces, que hablábamos hace un rato, es, bueno, ¿y cómo se preparan para frenar la inflación los distintos gobiernos, en este caso también los bancos centrales, ¿no? Con políticas monetarias? Y si el remedio es peor que la enfermedad, porque, como dicen algunos analistas, por ejemplo, hay una frase de un analista que dijo a la agencia Bloomberg que me llamó la atención, que dijo: esta vez los bancos centrales no tienen margen para actuar, tienen que elegir entre luchar contra la inflación o impulsar el crecimiento. O sea, no pueden seguir priorizando los estímulos monetarios para impulsar el crecimiento, sino que van a tener que recortar eso para frenar la inflación. O sea, hay un límite que plantea el capitalismo o las recetas clásicas para dar una respuesta a gestionar y a dar una respuesta a esta crisis.
Bueno, en ese contexto, este martes apareció el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que le dijo a los senadores, le dijo, la inflación ya no es más transitoria, o sea, esto un poco vino para quedarse, esto es un problema, no es una cosa de un aumento que después va a bajar, y entonces el tapering, ahora vamos a ver qué es, tendría que ser más rápido. O sea, eso también repercutió en los mercados y todo, pero anticipa lo que la política monetaria que tiene Estados Unidos marca una cuestión a nivel global, que es que la posibilidad de que empiece a recortar esos estímulos monetarios, la idea de que reduciría las compras de bonos, o sea, de esa manera, ¿qué estamos diciendo? Una suba de las tasas de interés. Y cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, agarraos en los países dependientes. Eso tiene que ver con el tapering, con este concepto que decías. Sí, con el tapering. Tapering en inglés es estrechar, o sea, ir estrechando ese estímulo monetario y aumentar la tasa de interés, que algunos plantean que el año que viene podría ser en 3 veces, la primera a partir de junio. Bueno, todo eso lo va a decidir el 14 y el 15 de diciembre el Comité de la Reserva Federal, que es el que fija la política monetaria de la Reserva Federal, y ahí va a definir qué van a hacer, ¿no? Pero las miradas están puestas ahí porque viene el problema. Una suba de las tasas de interés para tratar de frenar la inflación también podría frenar el crecimiento porque encarece el crédito, pero estamos hablando del dólar, estamos hablando de Estados Unidos. Eso tiene implicancias en un encarecimiento del dólar, tiene implicancias en un encarecimiento de la deuda externa de los países que están endeudados en dólares. Y acá todo esto les va a sonar, ¿no? Las alarmas en la Argentina. Bueno, endeudado hasta el 100% del PBI, Argentina con los problemas de la brecha cambiaria y las presiones a que haya una devaluación. Bueno, todo eso justamente implicaría de lleno problemas para los países dependientes, emergentes, como le dicen, los países dependientes como la Argentina, para América Latina, que están altamente endeudados en dólares. Y este es otro problema que no vamos a poder charlar acá, que es también producto de estos últimos años, el aumento de las deudas, no solamente de la Argentina, sino de las deudas en general soberanas de los estados, ¿no? Bueno, esos son combos que hay que analizar. Hablábamos de rarezas, hablábamos de la posibilidad de que se empiece a desacelerar el crecimiento. No que va a haber una recesión, pero que se podría empezar a desacelerar el crecimiento por las políticas para frenar la inflación, por la nueva variante Omicron de coronavirus, una nueva ola que todavía no se sabe cuáles van a ser los efectos. Y bueno, un panorama que si lo traemos a la Argentina, como decíamos, en el marco de que se viene si se quiere, años venideros, ¿no? Una economía acorralada por el ajuste del FMI. Si hubo cierto viento de cola, brisa de cola este año por los altos precios internacionales, este panorama internacional lo que presupone es que no va a ser favorable la situación para el año que viene, no va a ser favorable la situación internacional para la Argentina y para los problemas que tiene la Argentina. Algunos ejes de lo que viene de afuera también y de cómo puede impactar en la economía y problemas estructurales, ¿no? De la economía mundial, de la economía internacional, que no hace solamente a cuánto se emite o se deja de emitir, sino también de cómo funciona más estructuralmente, el problema de la circulación de las mercancías. Interesante debate para seguir de cerca. Ahora, igual, antes que nada, vamos a ver qué dijeron las redes sociales que nos interesa. ¿Qué pasa?